pastores eran discípulos del Señor y salían desde Jerusalén. ¿Qué había pasado en Jerusalén? Había ocurrido el evento más dramático de la historia. El Verbo encarnado de Dios, el Verbo eterno de Dios, se había humanizado, se había hecho hombre, había vivido entre nosotros, había predicado cerca de 3 años a través de toda aquella región. Había predicado el mensaje del reino, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de perdón y un mensaje de amor. Y aquellos discípulos junto a 12 apóstoles que el Señor había escogido, ellos tenían una expectativa. Ellos estaban esperando algo de ese Mesías. ¿Qué estaban esperando? Ellos como hebreos al fin, ellos estaban esperando un gobernador, un señor, un rey que los gobernara políticamente, que los libertara del yugo romano, que los hiciera libres y volvieran a ser una nación independiente y muy probablemente poder retomar y tener de nuevo aquel brillo como una de las naciones más poderosas del mundo, como fue para la época del rey David o para la época del rey Salomón, que fueron los momentos más cumbres de la nación de Israel. Así que estos apóstoles y los discípulos tenían esa expectativa. Ellos no solamente compartían el mensaje del reino, ellos estaban esperando que Jesús fuera coronado como un rey, pero un rey político, un rey humano, un rey que gobernara a la nación de Israel. Pero esas expectativas no se cumplieron. No fue como ellos esperaban. Aún más, tuvieron la frustrante decepción, porque para ellos fue una decepción ver aquel Mesías que tanto ellos estaban esperando. Fue ver aquel Mesías que ellos estaban anhelando y que estaban listos para tomar las armas. Fue ver aquel Mesías que ellos tanto habían anhelado y que los profetas lo habían anunciado. Ahora ver a su Mesías clavado en una cruz, desangrado, muriendo, agonizando, y eventualmente lo vieron expirando, muriendo en aquel madero, en aquella cruz. Y tal fue la decepción que continuaron viendo cómo aquel cuerpo ya inerte, aquel cuerpo muerto, fue bajado de aquel madero, bajado de aquella cruz, y fue colocado en una tumba prestada, porque ni siquiera Jesús tenía una propiedad, no tenía una fosa en el cementerio, no había una propiedad, no había comprado nada, su familia era pobre, no tenían nada. Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Humanamente él no tenía nada. Aunque él era el dueño de todo el universo y el creador de todo. Porque el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, cuando nos dice que hablando de Jesús, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios, y que ese mismo Verbo era Dios, y que por medio de ese Verbo, estaba hablando del Cristo preencarnado desde el principio de la humanidad, ese mismo Verbo, por medio de él fueron creadas todas las cosas, y que ahora ese Verbo se había hecho hombre, se había humanizado. Y a pesar de que era el dueño de todo y el creador de todo, humanamente no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y sus discípulos vieron cómo aquel cuerpo tuvo que ser depositado con prisa. No tuvieron la oportunidad ni tan siquiera de hacerle un funeral. No tuvieron la oportunidad ni tan siquiera de reunir a todos los discípulos para poder tener aquel féretro y hablar cosas hermosas antes de sepultarlo. No tuvieron la oportunidad de reunir a todos sus discípulos para llorarlo, para lamentarlo. No, tuvieron que hacerlo a prisa.
porque se acercaba el día de la Pascua, el día séptimo, el día de reposo. Ya la Pascua se había cumplido precisamente el día de la muerte. Así que ellos vieron cómo sepultan a su Mesías a toda prisa en un sepulcro. Lo colocan, un sepulcro prestado. Y para ellos la historia termina ahí. Para ellos la historia concluye ahí. Y es ahí cuando estos dos discípulos que leímos aquí en Lucas capítulo 24, cuando estos dos discípulos salen desde Jerusalén. ¿Por qué desde Jerusalén? Porque allí había acontecido todo. A las afueras de Jerusalén, allí había sido que crucificaron a Cristo. En las cercanías de Jerusalén fue que habían depositado su cuerpo. Así que ellos salen de Jerusalén frustrados, desanimados. Pero llama la atención que ellos salen desde Jerusalén para un lugar muy particular. Una región que se llamaba Emaús. Emaús significa lugar de aguas cálidas. Eso significa Emaús. Ellos iban para Emaús, el lugar de aguas cálidas. ¿Para qué se utilizan las aguas cálidas? Bueno, cuando uno va a un baño termal, eso ayuda para aliviar algunas dolencias, algunos dolores. Las aguas termales se consideran hasta terapéuticas. Así que ellos salían desde el lugar del dolor, desde el lugar de su frustración, iban de camino a un lugar buscando reposo, buscando alivio, buscando sanidad para el dolor que habían recibido en su corazón por la frustración de no ver cumplir en Cristo lo que ellos tanto esperaban, lo que ellos tanto anhelaban. Así que ellos van de camino. Y en ese camino que ellos van heridos, frustrados, se une en el proceso de su dolor un integrante muy particular. Ellos no lo conocieron, porque la Biblia nos dice que su mirada, su vista humana y espiritual estaba velada, estaba nublada. Porque cuando nosotros vamos por un proceso donde estamos frustrados, decepcionados, porque alguien nos ha decepcionado, porque alguien nos ha fallado, porque las cosas no salen como nosotros esperamos, y cuando vamos caminando por la vida con ese dolor y con esa frustración, nuestros sentidos se nublan. Y lo único que podemos ver en ese proceso es nuestro dolor. Lo único que podemos ver en ese momento es nuestra tristeza. Porque en los momentos de dolor emocional, en los momentos de enfermedad física, en los momentos en que sentimos que nuestra vida se está derrumbando frente a nuestros ojos, lo único que podemos ver es nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra frustración, nuestra decepción. Pueden estar ocurriendo a nuestro alrededor cosas extraordinarias, pero no las vamos a ver, porque nuestra vista está centrada en nuestro dolor. Así que no culpemos mucho a estos dos hombres, que mientras iban caminando con su dolor, mientras iban caminando arrastrando su decepción, arrastrando su tristeza, ellos no pudieron reconocer a Jesús, al Cristo resucitado que iba caminando junto a ellos, porque ellos estaban centrados en su dolor, en su decepción y en su frustración. Y cuando este caminante, que era Jesús, pero ellos no lo reconocieron, le hace la pregunta: ¿y qué conversación es la que llevan ustedes? ¿De qué están hablando? Ahí ellos comienzan a narrarle y comienzan a decirle a Jesús y le dicen: ¿acaso tú eres el único forastero que no te has enterado de todo lo que ha ocurrido recientemente en Jerusalén? ¿Acaso tú eres el único? ¿Qué pasa? ¿Que tú
Tú no ves noticias, tú no tienes redes sociales, tú no ves internet, tú no ves video, tú estás ajeno a todo. ¿Qué pasa contigo? Todo lo que ha ocurrido, que el mundo se ha conmocionado y tú no sabes nada. Y le dijeron, ha ocurrido algo con Jesús de Nazaret. Pero mire cómo ellos se refieren a Jesús. Ellos dicen, cuando comienzan a hablar de Jesús, le dicen al propio Jesús, le dice, Jesús de Nazaret era un profeta en pasado. Era un profeta poderoso en obras y poderoso en palabras delante de Dios y delante de todo el pueblo. Ellos comienzan a hablar de Jesús en pasado. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando hablamos desde nuestro dolor, cuando hablamos desde nuestra frustración y desde la decepción, nos quedamos estancados en el pasado. En lo mucho que me lastimaron, lo mucho que me maltrataron, que me hirieron, o las cosas buenas que yo he vivido, pero eso quedó en el pasado. Ahora no estoy sintiendo nada bueno. Ahora no está ocurriendo nada excepcional en mi vida. Ahora no está ocurriendo nada extraordinario, porque todo lo bueno de mi vida quedó en el pasado. Ahora lo que tengo es dolor. Ahora lo que tengo es frustración. Ahora lo que tengo todo es decepción. Por eso es que ellos comienzan a referirse a Jesús en pasado, no en presente. Porque ya para ellos Jesús se había convertido en un periódico de ayer. Era un periódico de ayer. Noticia pasada. Noticia vieja. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? ¿Qué va a pasar con el resto de los discípulos, el resto de los apóstoles? ¿Qué va a pasar con esa esperanza que nosotros teníamos? ¿Qué va a pasar con todo lo que habíamos recibido de parte de Jesús mientras lo escuchábamos hablar sentados al monte de los olivos? ¿Qué vamos a hacer ahora con todos esos milagros de los que fuimos testigos? ¿Qué vamos a hacer ahora con todas esas experiencias que habíamos tenido en el pasado? Pero ahora eso queda atrás. Ahora lo que tenemos en el presente es dolor, es vacío, es una gran decepción. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y Jesús, dice la Biblia, que comienza a hablarle sobre él mismo, aunque ellos no se dieron cuenta en ese momento. Y cómo las escrituras, dice desde Moisés, los profetas, los salmos, cómo todos se estaban refiriendo a él como el Mesías prometido. Y que todo lo que se había escrito se había cumplido al pie de la letra. Y cuando ellos llegaron a su destino, no es cuando se sientan a la mesa, porque le habían pedido a Jesús que se quedara con ellos. En el camino de la vida, cuando más decepcionados estamos, cuando más dolor tenemos, es importante que siempre invitemos a Jesús para que se quede con nosotros. Señor, no te vayas, no te vayas. Has estado conmigo caminando aunque no te he sentido. Has estado conmigo caminando aunque no te he visto. Has estado conmigo caminando aunque he dejado de ver milagros hace tiempo. Has estado conmigo caminando aunque he estado recibiendo por los últimos años dolor tras dolor, problema tras problema, crisis tras crisis, herida tras herida. Aunque he estado recibiendo eso y lo he estado viendo todos estos años, pero sí puedo reconocer que tú has estado caminando conmigo y te pido que no te vayas. Quédate conmigo, Señor. Porque no lo vamos a ver. Es importante que estemos claros en eso.
En los momentos más oscuros de tu vida, no vas a ver a Jesús ahí, pero Él está caminando contigo de la misma forma que lo hizo con los caminantes de Emaús. Ellos no pudieron ver al Maestro. Ellos no pudieron darse cuenta que Él estaba ahí con ellos. Y que mientras caminaba con ellos y hablaba con ellos, había un fuego que se estaba produciendo en su vida, porque las palabras de Jesús producen vida, las palabras de Jesús producen esperanza, las palabras de Jesús se convierten en un fuego de vida eterna. Y aunque ellos estaban sintiendo ese poder en su corazón, pero todavía su mente estaba centrada en su dolor. A veces el problema de los seres humanos, yo le diría que no a veces, siempre. El problema de los seres humanos no son los problemas, es lo que tú estás pensando sobre las situaciones. Es eso. Y si lo vemos desde ese punto de vista, el problema siempre, el problema va a estar aquí. Y usted dirá, pastor, pero eso es imposible, porque si a mí el banco me envía una carta de desahucio y me van a quitar la casa, eso es un problema físico, material, porque me van a echar a la calle. Sí, es una situación. Pero si tú, en vez de ver esa situación que te vas a quedar en la calle, en vez de ver esa situación como un problema grave, como una crisis, y tú pones esa situación en las manos del Dios eterno, y tú le dices, Señor, yo necesito una intervención tuya, yo necesito que tú pongas tu mano, yo necesito que tú hagas algo en mi vida, yo necesito que tú obres en mi vida y en mi familia, y tú pones esa situación en las manos del Dios eterno, yo te garantizo que algo va a ocurrir a tu favor. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que quitaste de aquí, dejaste de ver una crisis y un problema y dijiste, esto es una oportunidad para yo ver la gloria de Dios manifestada en mi vida. Esto es una oportunidad para yo ver la provisión de Dios, que de la nada Él ha hecho algo, de la nada Él hizo provisión, que de momento Él abrió las puertas de los cielos y derramó bendición sobre mi vida y sobre mi familia. Y lo que la gente decía, el banco decía que yo me quedaba en la calle, pero Dios dijo no, aleluya, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Que aunque el médico me dijo, te quedan 6 meses de vida, te mueres este año porque te mueres, Dios dijo no, porque yo soy el que da la vida y le doy vida en abundancia. Él es el que tiene la última palabra siempre en nuestra vida. Ese es el Cristo que camina contigo. Ese es el Cristo que va caminando contigo de camino a Emaús. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que todos nosotros muchas veces, a cada momento de nuestra vida, vamos en ese proceso, vamos de ese camino, vamos caminando hacia Emaús, pero ese proceso es duro, ese proceso es difícil, porque nuestra vista está nublada. No vemos, no nos damos cuenta. Estamos centrados en nuestro dolor, estamos centrados en el fracaso, estamos centrados en quién me falló, quién me lastimó, quién me hirió. Y ellos, cuando le dicen a Jesús, Señor, no te vayas, quédate con nosotros. La noche va a avanzar, la noche se va a poner más oscura, el momento se va a poner más duro, más difícil. Por lo tanto, Señor, no te vayas, porque no espero que ocurra nada bueno. Las cosas se han puesto duras, se han puesto difíciles, Señor. Las cosas se han puesto tan y tan fuertes. Y lo que estoy viendo es que las cosas van a empeorar. Por favor, Señor, no te vayas. Quédate conmigo. Y es ante la invitación de aquellos discípulos. Fíjense qué interesante. Analicemos quiénes son los protagonistas de esta historia. No eran 2 desconocidos, no eran 2 samaritanos, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, ajenos a lo que estaba esperando el pueblo de Israel.
no eran griegos, no eran dos paganos, eran dos discípulos. Habían caminado con Jesús, habían visto a Jesús, habían estado presentes durante su ministerio. Sin embargo, Jesús se queda cuando ellos se lo piden. ¿Qué te quiero decir? El que seamos discípulos de Jesús no significa que tengamos que dejar de pedirle al Señor: Señor, ayúdame. Señor, camina conmigo. Señor, quédate conmigo. Señor, te necesito. Aunque seamos discípulos del Señor, siempre vamos a necesitar de nuestro Señor. Y Él está esperando siempre esa invitación. Siempre espera esa invitación para que a cada momento abramos la puerta de nuestro corazón, la casa de nuestro hogar espiritual, nuestro corazón, y le invitemos: Señor, quédate conmigo, no te vayas. Quédate conmigo, Señor, porque el camino ha sido duro, el camino ha sido difícil. Quédate conmigo, Señor, porque llevo años luchando con esta situación. Llevo años luchando conmigo mismo. Llevo años luchando con mi familia. Llevo años luchando con mi matrimonio. Llevo años luchando con mi trabajo. Llevo años luchando con esta crisis, Señor, y sola no puedo. Quédate conmigo. Y Jesús, ante toda invitación, Jesús se queda. Le servimos a un maestro que no rechaza ninguna invitación. Le servimos a un maestro, le servimos a un Señor, le servimos a un resucitado que cuando le pedimos de corazón, y cualquier persona, cualquiera que le pide de corazón: Señor, no te vayas, quédate conmigo, Él siempre acepta. Siempre se queda y siempre se sienta con nosotros a la mesa y cena con nosotros. Jesús se queda con ellos. Y mire qué interesante. No es hasta el momento en que Jesús se sienta con ellos a la mesa. Todavía no se habían dado cuenta que era Jesús. Qué increíble. Cuán nublada puede estar la visión nuestra espiritualmente. Ellos llevaban años caminando con Jesús. Probablemente, quizás, aunque no lo registra la Escritura, pero tal vez este mismo Cleofas, tal vez fue uno de los discípulos que estuvo desde el principio. Tal vez. Y si fuera así, llevaba 3 años caminando con Jesús. Conocía el caminar de Jesús. Conocía el andar de Jesús. Cada persona camina de forma particular. Hay quien camina como de saltito. Hay quien camina más lento. Hay quien camina moviendo mucho, balanceando mucho los brazos. Hay quien camina con mucho flow, mucha actitud. Cada persona camina diferente. Ellos sabían cómo caminaba Jesús. Lo habían visto. Conocían el tono de voz de Jesús. Conocían el timbre de la voz del Maestro. Conocían la manera en cómo Cristo articulaba las palabras. Conocían el ritmo de respiración de Jesús según hablaba y caminaba. Pues claro que tenían que conocerlo. Sin embargo, con todo y eso, no se dieron cuenta. Es increíble la forma en cómo nuestros sentidos pueden estar nublados por el dolor. Es increíble cómo nuestros sentidos, cómo nuestro corazón puede estar nublado por la decepción. Pero el Señor nos está invitando ahora mismo a que hagamos a un lado la decepción. ¿Cómo yo hago eso? Mi mirada, yo la centro en Cristo. Tengo que dejar de ver
esa crisis. Tengo que dejar de ver ese problema. Tengo que dejar de estar rumiando mis problemas. Las vacas son las que rumian. O rumian. Las vacas tienen, creo que 2 estómagos. Yo no sé mucho de vacas, ¿sabes? Pero sí sé, de lo poco que sé es que... ¿Dónde está Mateo? Mateo, ¿cómo hacen las vacas? Pregúntale a Mateo ahorita cómo hacen las vacas. Él le va a decir cómo hacen las vacas. De lo poco que sé de las vacas es que ellas hacen mu, que comen pasto, que dan leche, que se puede sacar buen bistec. Y que no tienen un solo estómago, tiene varios. Y ellas comen y comen y comen y comen. Esa comida se convierte en unos bolos, pasa a su primer estómago, y luego cuando ellas están descansando de ese primer estómago, esos bolos salen, ellas vuelven y los mastican y pasan a su segundo estómago. Por eso es que cuando tú ves una vaca, tú siempre la ves masticando. Aunque esté sentada, aunque esté acostada, siempre tú la vas a ver masticando, siempre, siempre. Como hay gente, ¿verdad?, que viene a los templos masticando chicle y siguen todo el tiempo masticando. Y Gloria, levanta la mano y diga gloria a Dios. Todo el tiempo masticando como las vacas. Y están todo el tiempo masticando, es eso, es porque ellas no paran de estar procesando esos alimentos. Eso es rumiar. Eso es rumiar. Sácalo, el mismo alimento, y vuelve y lo procesa y lo sigues. Lo masticaste una vez y vuelves y lo sacas y lo sigues masticando. Pues los seres humanos podemos rumiar nuestros problemas. Que seguimos pensando en lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y te acuestas por la noche y cierras los ojos y sigues pensando en lo mismo, y te levantas por la mañana, y en vez de darte cuenta que si pudiste abrir los ojos en la mañana es porque Dios te ha dado vida, que si pudiste pararte sobre tus pies es que Él te dio la capacidad de poder caminar, poder pararte sobre tus pies, que si tuviste la oportunidad esta mañana de ver a tus seres amados y decirles qué bueno que amanecieron conmigo, qué bueno que los tengo aquí, tengo un día más para abrazarlos, tengo un día más para quererlos, tengo un día más para amarlos, tengo un día más para disfrutar de todas las bendiciones. Pues no hacemos nada de eso y nos levantamos pensando en ¿qué? En lo mismo. El mismo problema que me acosté pensando ayer, me levanto hoy. Y durante el día estoy pensando en lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Rumiando todo el tiempo lo mismo, lo mismo. Y el Señor demostrándonos todos los días. La Escritura dice que las misericordias del Señor son nuevas, amado, cada mañana. Que su fidelidad se renueva cada noche. Todos los días que tenemos sobre esta faz de la tierra es un día nuevo de misericordia. Es un día nuevo que tenemos. Es una oportunidad nueva que tenemos para hacer diferentes las cosas y sobre todo darle gracias a nuestro Creador por la salvación, por el gozo, por la paz, por la vida que nos ha dado. Pero nuestra mente está rumiando. Y esa rumiación, wow, cómo nubla nuestra vista, cómo nubla nuestra visión. Y muchas veces no necesitamos estar en una gran crisis para que se nuble la vista. Muchas veces solamente falta estar envueltos, estar afanados en el día a día para que se nuble nuestra visión. Y nos ha pasado a todos, que todos los días se convierte en un día automático. Nos levantamos, desayunamos, nos bañamos, hacemos la rutina de la mañana, desayunamos, nos vamos al trabajo, a la universidad, a la escuela, o vamos a alguna cita médica, a hacer alguna gestión en la calle, y pasamos todo el día, llega la noche, y como que todo lo hacemos en automático. ¿Usted no se ha dado cuenta que muchas veces pasan las semanas y a veces uno le da trabajo como que acordarse qué fue lo que yo hice el lunes, qué fue lo que yo hice el martes? Y es que estamos en automático. En automático. Vivimos la vida en automático. Y estamos metidos en un tapón y le pasamos por el lado a 20,000 personas y nos saludan, nos tocan bocina y nosotros ni cuenta nos damos. Estamos en automático.
Y salimos de nuestra casa y vamos en la calle, vamos en el tráfico y el Señor nos da un paisaje hermoso, un cielo azul con una vista espectacular del amanecer. A veces nos coloca un arco iris hermoso ahí en el cielo para que podamos recordar que Él hizo un pacto con nosotros, aleluya, un pacto de redención y de perdón, y que ese sacrificio, ese arco iris que está ahí, está simbolizando a Cristo también. Y el Señor nos coloca ese paisaje hermoso, pero ni siquiera nos damos cuenta de eso. Y el Señor todos los días embelleciéndonos el paisaje. El Señor todos los días permitiendo escuchar el canto de las aves, los coquíes, y poder, maravillarnos con toda la creación. Porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amado, no hace más que usted salir de su casa, mirar al cielo, escuchar la naturaleza, y ya Dios te está hablando de su amor. Ya Él te está hablando de su misericordia. Ya Él te está hablando de cuán importante tú eres para Él. Yo no sé cuántos han visto las fotografías que han colocado los astronautas que están ahora mismo de camino a la luna. Unas fotografías, mire, que yo cuando comencé a verlas, espectaculares. Y yo decía, qué hermoso es nuestro planeta. Usted mira esa esfera azul con esos bordes donde se ve la atmósfera, forma como un borde brillante, y el color hermoso del azul de los mares, con ese color bronceado de la tierra donde están los países, las nubes, es una imagen hermosa. Y los que no han visto, yo le invito, mire, vea esas fotos para que se dé cuenta también que la tierra no es plana. La tierra no es plana ni tiene un domo arriba, ¿sabes? No es plana. Yo le invito para que vea esas fotos porque son hermosas. Y más aún uno ver que alrededor de esa esfera lo que hay es oscuridad. No hay nada. Eso está ahí solito. Estamos solitos en el espacio. Solos. Digo, estoy hablando del espacio material, ¿verdad? De nuestra dimensión material, ¿verdad? Humanamente hablando, ahí, materialmente hablando, estamos ahí solitos flotando. Lo que le quiero decir es que no hay marcianos por ahí dando vueltas, no hay platillos voladores, no hay nada de eso. No hay nada de eso. Estamos ahí solitos flotando en una hermosa esfera azul. Y yo digo, wow. Yo me imagino esa visión desde el tercer cielo, desde esa dimensión espiritual, cuando miran a nuestro planeta, a ver esa hermosura de ese globo ahí flotando. Y que dentro de esa esfera azul hay unas criaturas que fueron formadas a imagen y semejanza de Dios. Y que en esa esfera azul Dios la creó tan y tan hermosa. Y Dios creó una naturaleza y la creación es tan perfecta y tan hermosa que Él la hizo justamente lista y preparada para que su Hijo Jesucristo se humanizara y naciera como hombre un día en ese planeta, en esa esfera azul, que hablara sobre el reino, el mensaje de salvación, que muriera y resucitara al tercer día para que nosotros nos diéramos cuenta de cuán grande amor el Padre ha sentido hacia nosotros. Por eso la Escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mientras Cristo se sienta a la mesa con sus 2 discípulos que iban de camino de Emaús, no es hasta el momento en que Cristo parte el pan y lo entrega, que dice la Escritura que la venda que había en los ojos de ellos, la venda se quitó. Y pudieron reconocer en ese instante que el que había estado caminando con ellos en todo el trayecto y el que les había hablado y predicado era nada más y nada menos que su Maestro, Jesús. Pero mire lo interesante.
No fue hasta que se sentaron a tener la comunión con Cristo. ¿Qué nos dice la Escritura? Que es importante, amado, que nosotros mantengamos la comunión con nuestro Señor. Todos los días hay que invitarle al Señor: Señor, acuérdate, no me dejes solo, no me dejes sola. Que aunque tú estás conmigo, porque tu palabra dice que tu Espíritu Santo está dentro de mí, camina conmigo y está conmigo y está en mí. Pero yo quiero recordarte, Señor, todos los días que yo te necesito. Yo te quiero recordar todos los días, Señor, que sin ti nada puedo hacer. Yo quiero recordarte, Señor, todos los días que por más inteligente que yo crea que soy, yo no soy nada de inteligente, que yo no lo sé nada, que yo no sé nada, que yo no lo sé todo y que yo te necesito, que yo necesito de tu dirección, que yo necesito de tu guía, que yo necesito de que tú me lleves por el camino de bendición, que yo necesito que tú me lleves por el camino para que tu perfecta voluntad se cumpla en mi vida, no mi voluntad, sino tu voluntad, porque tu palabra dice, oh Dios, que tu voluntad es buena y es perfecta. ¿Qué problema cuando yo quiero hacer mi voluntad? Y mi voluntad no la he llevado a los pies del Calvario. Y no le he dicho, Señor, mi voluntad es esta, pero yo te la entrego, porque ya yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Que lo que yo haga en mi vida, que las decisiones que yo tome, que mis pasos sean el resultado de tu voluntad. Porque cuando se cumple la voluntad de Dios en nosotros, amados, todo es bueno, todo es perfecto. Aunque al momento no lo entendamos. Recuerde que nuestro trayecto de la vida, muchas veces vamos a ir como esos caminantes de camino de Emaús. No porque no hemos conocido a Cristo, no porque no seamos sus discípulos, no porque no seamos salvos, no porque no hayamos escuchado nunca el mensaje de salvación. Simplemente situaciones de la vida donde muchas veces vamos decepcionados, frustrados, cargando nuestra mente y nuestro corazón tantas noticias negativas, mucho dolor, mucha frustración. Pero hay que recordar que en medio del proceso de la decepción, el Señor siempre va caminando con nosotros. Y aunque no nos demos cuenta, aunque no estemos viendo a Jesús caminando con nosotros, pero si estamos caminando es porque Él nos está manteniendo de pie. Si estamos caminando aún con nuestro dolor, aún con nuestra decepción, estamos caminando porque Él nos da la fuerza y estamos de pie. Lo estamos haciendo porque su palabra nos mantiene con vida, porque su palabra nos mantiene de pie, porque su palabra nos mantiene caminando. Es Él, no nosotros, no son tus fuerzas, es Él el que está caminando contigo. Aunque no lo estés viendo, Él camina contigo. Aunque no lo estés sintiendo, Él camina contigo. Su palabra te da fuerza, su palabra te llena y te mantiene con la esperanza de que aunque no lo estoy viendo ahora, pero mis ojos lo van a ver. Mis ojos verán su gloria, mis ojos verán la victoria, mis ojos van a ver, aleluya, lo que la gente está negando, lo que el mundo ha negado, mis ojos lo van a ver. De tantas voces que podemos escuchar en el mundo, la única voz verdadera es la voz de nuestro Señor. Es la voz de Jesús. Es la voz de nuestro Dios que nos dice: camina, camina, camina porque yo voy contigo.